ahora sí, ahora nos vamos a ir al otro tema, esto que duele muchísimo, pero que nos muestra la realidad tal cual es. El INDEX, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, dio a conocer los datos del primer semestre de este año 2020. Entre abril y junio, la pobreza por la pandemia alcanzó un pico de 47,2%. ¿Sabe qué es lo más triste de esto? La pobreza siempre es triste y provoca muchas cosas, dolor entre ellos. Pero ¿sabe qué es peor que eso? Saber que el panorama de pobreza es aún mayor entre los niños menores de 14 años. El 56,3%, más de la mitad de la población de la Argentina, vive en hogares pobres. ¿Escuchó así el porcentaje? El 56,3% de niños menores de 14 años viven en hogares pobres. ¿Y por qué esto es terrible? Porque esto nos está indicando que más de la mitad de los chicos de nuestro país tienen muy pocas o nulas posibilidades de desarrollarse como corresponde en la vida. Ese 56,3% que hoy vive, que son menores de 14 años, pero que hoy viven en hogares pobres, ¿cuáles van a ser las posibilidades que van a tener de poder acceder a educación, a un servicio de salud, a una vivienda y eventualmente luego a la posibilidad de tener un empleo que les permita vivir con dignidad? Ese 56,3% que hoy vive en hogares pobres va a tener una lucha enorme a lo largo de la vida para ganarle a esa adversidad, en la que ya lo coloca con muchísima desventaja. El 56,3%. En líneas generales, la pobreza a nivel nacional, repito, alcanza el 40,9% de los argentinos, que significan 18.500.000 personas. 18.500.000 personas. ¿Sí? Y de ahí, porque hay dos cosas. Por un lado está la pobreza, y después viene la indigencia. De ese porcentaje de pobres hay otro porcentaje que corresponde a aquellos que están indigentes. El indigente es el pobre de toda pobreza, el que no tiene nada. No tiene nada. Bueno, ese porcentaje es el 10,5% de las personas. Sobre ese 40% de pobre, el 10,5% son indigentes. Quiere decir que esas personas están privadas de todo. Viven por debajo de la línea de pobreza. Entonces, esas personas que están debajo de la línea de pobreza tienen que hacer un enorme esfuerzo para llegar a ser pobres, porque hoy son menos que pobres. Es como, alguna vez lo comentaba acá en el programa, es como que no están en la lona, como se dice. Che, dice, ¿cómo anda fulano de tal? No, dice, pobre, está en la lona. Bueno, estos están
abajo de la lona. O sea que con mucho esfuerzo van a poder subir a la lona. Y de ahí pensar que van a poder tener algún tipo de desarrollo y llegar a algún lugar de expectativa, de mejorar su calidad de vida, lo que se llamaba en alguna vez el ascenso social, y algunos lo lograrán, pero serán muy pocos. En el contexto del país, estos son los números. 40,9% de pobres y 10% de esos pobres son indígenas. Ahora, la situación se pone mucho más grave en esta parte del país. Según los datos del INDEC, el 45,5% de los salteños son pobres. Respecto del mismo periodo, el primer semestre del año pasado, la pobreza se incrementó en Salta, según los datos del INDEC, en el 3,7%. Del total de 288.748 personas que son pobres en Salta, casi 300.000 personas son pobres en Salta, 72.056 son indígenas. Y esto muestra que en esta región geográfica, hay una diferencia de 5 puntos respecto de lo que se conoce como la media nacional. A nivel nacional es el 40,9, acá en Salta es el 45,5. Y entonces, es lo que le decía recién, uno se pone a pensar y dice, che, ¿cuáles son las posibilidades de desarrollo, de crecimiento de estos sectores sociales? En principio, y esto es tema para que lo tratan muy bien los sociólogos, en principio quiere decir que para esa gente, para ese sector, están condenados a vivir del asistencialismo del gobernante de turno. Ya no importa si el gobernante se llama Macri, se llama Alberto Fernández, se llama Cristina, se llame como se llame. Ese porcentaje de gente pobre, y más aún los indigentes, la única posibilidad de subsistencia es vivir del asistencialismo, de lo que el Estado le pueda dar. ¿Y qué es lo que el Estado le puede dar? Ahora se llama IFE, por ejemplo, la tarjeta alimentar, los bolsones. ¿Y eso qué genera? Clientelismo político. Porque aquella persona que depende de un bolsón, depende de un plan IFE para poder sobrevivir, es cautivo, es rehén del gobernante de turno. Porque el gobernante de turno lo tiene cautivo. Ah, no me vas a votar, bueno, te quito el IFE, te quito el bolsón. Entonces esa persona, ese ciudadano, jamás va a tener la posibilidad de elegir en base a su libre albedrío, a su honestidad intelectual. Porque depende del Estado. Y el Estado, que somos todos, pero bueno, quienes lo llevan, ejercen, digamos, el gobierno del Estado y van cambiando. Hace el año pasado fue Macri, anteriormente fue Néstor y Cristina, y anteriormente fue Menem, y anterior fue De la Rúa y después Alfonsín, pero siempre el gobernante de turno. Hoy es Alberto Fernández. Entonces esa gente que no le queda otra que vivir del asistencialismo,
con un panorama de tanta pobreza, es muy difícil pensar, aparte, si hay medidas que desde el gobierno se toman de manera equivocada, para que vengan las inversiones, para que haya un desarrollo y se creen puestos de trabajo genuinos. Entonces el panorama es un combo muy, pero muy difícil para decir, bueno, ¿y cómo lo manejamos a esto? ¿Cómo salimos? Porque hoy es verdad, hoy lo primero es salvar la vida, lo dice el presidente, lo dice el gobernador. Claro, sin vida no hay nada, pero el tema es, ¿y cómo la llevamos adelante a esa vida? Porque después que pase el tema del COVID, porque nos imaginamos que alguna vez va a pasar, tenemos que tener esa esperanza, si no ya tenemos que empezar a suicidarnos en masa. En algún momento lo superaremos, esta porquería del COVID, y después nos tocará enfrentarnos con el desafío de cómo hacemos para empezar a bajar este porcentaje de pobreza. 45,5 en Salta, casi 41 a nivel nacional. Para eso, ¿qué hace falta? Una clase dirigente, no solo política, sino de todos los sectores, que esté a la altura de las circunstancias. Y hoy, cuando vemos que cuando la gente tiene que soportar esto, casi la mitad de los argentinos pobres, los que tienen la principal responsabilidad de dirigir el país, están muy preocupados por ver cómo hacer que las causas que tiene la actual vicepresidenta desaparezcan, en ver cómo hacemos para mejorarle la miserable vida de tantos y tantos argentinos. Si los que conducen van a estar más preocupados por su situación personal que la de la gente a la que dicen gobernar, representar y defender, estamos en el horno. Estamos muy mal. Porque hay mayor preocupación para ver cómo dictaminan los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para ver cómo hacer para generar fuentes de trabajo genuino que saque a la gente de la pobreza, de la indigencia, y que le devuelva algo que en la boca de los políticos se escucha muy poco, que es devolverle la dignidad al ciudadano. Panorama absolutamente complejo. Estos son datos de la realidad. Durísimos, sí, pero son los datos que reflejan cómo está hoy la sociedad argentina y la salteña en particular.